Muy buenos días. Damos gracias a Dios por este día que nos permite iniciar. Damos gracias al Señor por la vida y la salud con que nos bendice en esta mañana, en este día. Estoy saludando a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Siervos de la Palabra de Palmira, amigos y familiares de cada uno de nosotros y demás personas que se conectan en esta oportunidad para estudiar la palabra y tener este tiempo devocional. Vamos a leer entonces, como siempre lo hacemos, una porción de la escritura de los Salmos, oramos y continuamos en este estudio que hemos iniciado acerca del nuevo nacimiento. Muy bien, entonces le he pedido al favor de la hermana Gladys que nos acompañe en la lectura y en la oración inicial de esta mañana. Vamos a leer el Salmo 3 del versículo 3 en adelante. Salmo 3 del versículo 3 en adelante. Es un salmo corto pero muy hermoso. Escuchemos la lectura de la palabra y acompañemos la oración en esta mañana. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén y amén. Amado Padre, damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos permite aprender a clamar a ti a través de nuestras oraciones, de nuestros cánticos, de nuestros himnos espirituales. Y Señor, cuando leemos lo que el salmista escribe acerca de tus atributos, es una bendición para nuestras vidas. Tú eres escudo alrededor de cada uno de nosotros. Amén. Tú nos das la fuerza, la fortaleza, tú das aliento al cansado. Bendito seas, oh Señor. Muestras tu poder a través de tu palabra, Señor. Todos los salmistas y cada uno de los hombres, Señor, que han intervenido en este libro santo, Señor, dan gloria a ti. Dan honor y gloria y describen, pero aún les queda pequeña esa descripción de cuán poderoso eres, cuán grande eres tú, oh Jehová de los ejércitos. Señor mío y Dios mío, en ti, Señor, reposa mi alma. En ti, Señor, tenemos el descanso. En ti, Señor, está nuestra esperanza y nuestra fortaleza. De verdad que tú eres escudo alrededor de cada uno de los que tememos. Te tememos a ti, Señor, de todo aquel, Señor, que teme a Jehová. Y el que teme a Jehová es aquel que te ama y obedece tus mandamientos. Por eso en esta hora de la mañana, Señor, rendimos tributo y adoración al Dios vivo, al Dios de poder, amén, al Dios de gloria. Sí, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Muchas gracias, hermana Gladys, muy amable. Les invito entonces, amados hermanos y amigos, para que continuemos entonces con este estudio de esta doctrina de la regeneración y el nuevo nacimiento. ¿Qué significa nacer de nuevo? Muy bien, el nuevo nacimiento, como lo hemos dicho, recordemos, es una condición necesaria para poder ver, llegar, entrar, estar en el reino de Dios. Cristo lo dijo. Nuestro capítulo, nuestro pasaje clave para este estudio es Juan capítulo 3. Y es una condición necesaria. Sin esa condición es imposible ser cristianos, es imposible ser hijo de Dios, es imposible pertenecer al reino de Dios. Ese nuevo nacimiento trae como consecuencia la regeneración que hemos estado explicando en los 2 últimos devocionales. Esto, lo que hemos compartido, nos lleva entonces a meditar en lo siguiente en el día de hoy.
es cierto que todos luchamos mientras evaluamos nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es un camino de rosas, no es una vida fácil. Es más, si teníamos problemas antes de ser cristianos, cuando somos cristianos esos problemas se van inclusive muy probablemente a multiplicar. Muy probablemente, porque el cristianismo no es una forma de vida sin problemas como muchos creen. Me hago cristiano para que se acaben mis problemas. No, ese no es el fundamento de ser cristiano, de la vida cristiana. Eso es lo que hemos estado estudiando. Por lo tanto, todos luchamos mientras evaluamos nuestra vida cristiana. Podemos ver cambios para bien en nuestra vida, pero también vemos las cosas que no quisiéramos ver. Como dijo el apóstol Pablo, ya siendo apóstol y ejerciendo su ministerio, aún siendo cristianos y aún llevando mucho tiempo en la vida cristiana, vemos muchas veces cómo hacemos cosas que no deberíamos hacer y que no nos gusta hacer. Pensamos, caemos en errores, ¿verdad? Y odiamos eso que hacemos y que después, pero yo ¿por qué lo hice? Y esas cosas nos hacen sentir mal. Eso forma parte de esta evaluación de la que habla aquí el Dr. Sproul en su guía. Vemos muchas cosas que no quisiéramos ver, hacemos muchas cosas que no quisiéramos hacer, las cosas que no queremos que nadie vea. Entonces, mientras analizamos el estado de nuestra alma, no necesitamos preguntar dónde estábamos cuando nacimos de nuevo, ni siquiera cómo sucedió. Más bien debemos preguntarnos si hay alguna evidencia de un cambio en la orientación interior de nuestra inclinación, nuestra actitud hacia las cosas de Dios. El apóstol escribe en forma muy sabia, lleno del Espíritu Santo en el libro de Romanos. Cuando tenemos esa llenura del Espíritu Santo, cuando hemos recibido esa sabiduría del Espíritu Santo, ese entendimiento de la palabra de Dios, ese entendimiento de la gracia, de la misericordia de Dios, el apóstol Pablo, que también luchó con su carne, ¿verdad? Él escribe, me doy cuenta que cuando hago esas cosas que no debo hacer, que más odio, no soy yo quien las hace realmente, es mi carne, pero eso hay que entenderlo con la sabiduría de esas palabras de Pablo para no caer en un error, en un error de justificación para seguir pecando y seguir viviendo en la carne. No, de eso no se trata, pero es un hecho que como lo hemos dicho, a causa de nuestro pecado, ¿verdad? De nuestra carne, de esta naturaleza pecaminosa, de este cuerpo corrupto en el cual estamos, muchas veces hacemos esas cosas que estamos comentando y entonces en ese momento entendemos, como lo dijo Pablo, no soy yo, es mi carne, pero las hago. Pero ¿cuál es la diferencia? Quien ha nacido de nuevo, quien tiene el Espíritu Santo morando en él, es consciente al momento, ¿verdad? Y se arrepiente y le duele, y llora y pide perdón. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho, claro. Ha pecado. Los cristianos pecamos, todos los cristianos pecamos. No existe ninguno que se llame cristiano, que esté convencido de que es cristiano, de que haya tenido el nuevo nacimiento, que no cometa pecado. Todos los cristianos pecado. El apóstol Juan escribe, si tú dices que no tienes pecado, mientes y lo haces al mentiroso. Todos los cristianos pecamos. Ser cristiano, volverme cristiano, no, nacer de nuevo, ser regenerado no significa dejar de pecar. No significa perfección aquí en esta vida presente. No, eso no significa ser cristiano, ni eso significa ser hijo de Dios. Ser cristiano es lo que estamos estudiando, es una vida transformada, cambiada, sí, claro que sí, pero ¿en qué va ese cambio? En esa convicción precisamente de pecado, de arrepentimiento, esa necesidad de perdón que debemos pedir a diario a nuestro Señor, ese deseo de crecer en santidad, de crecer en obediencia, de pedirle al Señor fuerzas para dejar de hacer esas cosas que ya entendemos que no le agradan a Él.
Todo eso forma este paquete. Entonces, eso es lo que está comentando aquí nuestro hermano, el pastor, comentaba el pastor Arceus Sproul. Las personas no regeneradas son en el mejor de los casos, indiferentes a las cosas de Dios. Eso es lo que estamos compartiendo y meditando. Quien no ha recibido un nuevo nacimiento, quien no ha sido regenerado por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu, nunca se arrepiente, nunca se esfuerza por mejorar, nunca se le ve un cambio de vida, no. Y si le logras ver un cambio de vida, es pura apariencia, pura fachada, como decimos, falsedad. Pero no es verdadero, no es sincero, no es profundo. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene que tener una vida diferente, sí, aún siendo pecador, pero debe notársele que tiene una vida diferente, totalmente. El cristiano, la persona, que no ha sido regenerada, ¿verdad? Es indiferente a todo esto que estamos hablando. Es indiferente porque no ha entendido la gravedad del pecado. No ha recibido el convencimiento por el Espíritu Santo en su corazón, en su ser, de que es un pecador, y mucho menos qué es el pecado, qué es la práctica del pecado, de qué forma peca y a dónde lo puede conducir esa vida constante de pecado sin arrepentimiento. No es consciente de esto, no es consciente del papel de la iglesia, no es consciente de lo que significa alimentarnos de la Biblia, de la palabra, no es consciente de nada de estas cosas y molestan al cristiano verdadero y le dicen frases como: pero ¿por qué tenés que leer todos los días la Biblia? ¿Pero por qué tenés que ir cada 8 días a la iglesia? Y además de eso, ¿por qué tenés que ir entre semana a seguir estudiando más? ¿No es suficiente el domingo? Y una gran cantidad de cosas. ¿Y por qué 2 días a la semana? ¿Y por qué hay que orar todos los días? Eso lo dice, lo cree, lo vive la persona no regenerada, porque no ha comprendido, no ha recibido el temor verdadero de Dios. Por eso habla esas necedades. Muy a menudo son abiertamente hostiles para con Él. Y no solamente para con Él, para con los hijos de Dios. Para con los hijos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo que se levantaría padre contra hijos, hijos contra padres, esposos contra esposas, así sucesivamente, por causa de Cristo. Cuando nosotros nos hacemos cristianos por la misericordia de Dios, y en nuestra familia aún no ha llegado esa bendición para el resto de nuestros seres queridos, allí es donde empiezan nuestros problemas, porque nosotros somos diferentes, pensamos diferentes, anhelamos diferente, deseamos cosas diferentes y ellos no. Entonces, claro, es el choque de 2 mundos, es el choque de 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El Hijo de Dios está en el reino de la luz, los familiares y seres queridos que aún no han sido regenerados siguen en el reino de las tinieblas. Y la Biblia nos enseña qué comunión tiene la oscuridad con las tinieblas. Un esposo cristiano y una esposa impía, o al contrario, el uno es luz y el otro es tinieblas. Espiritualmente no hay una comunión íntima en ese sentido allí. Siguen unidos por ese vínculo matrimonial, por ese pacto que una vez hicieron, sí. Pero la Biblia lo dice bien claro, entonces va a haber dificultades con toda seguridad. Vas a tener, bien sea él o ella, dificultades con su esposo o con su esposa, quien no sea el cristiano en ese caso, o con sus hijos, o el caso también donde hay hijos, jóvenes, niños, jóvenes, que por misericordia de Dios, Dios llega a sus vidas y los regenera, y los padres y el resto de familia no. Entonces esos hijos que han sido regenerados por el Señor y ahora son cristianos, van a tener contiendas con sus padres que aún no lo son. O sea, en el seno de la familia en general va a haber conflictos con toda seguridad. Si es el caso en donde no toda esa familia es regenerada, ha recibido el nuevo nacimiento, se han hecho cristianos por la misericordia de Dios. Caso contrario, cuando por regalo de Dios toda una familia llega a los pies del Señor, qué hermoso, ¿verdad?
Qué hermoso es una familia en donde papá, mamá, hijos, todos sirven al Señor y el Señor ha transformado sus vidas. Pero no siempre sucede así. Hay casos de familias enteras que han rendido su vida al Señor por la soberanía de Dios, pero hay casos donde eso no ha sucedido. Pero entendamos eso. Y estas personas no regeneradas siguen viviendo una vida de hostilidad contra Dios y contra la palabra, y por ende contra aquel que es cristiano, sea quien sea, como lo estoy diciendo, sea quien sea esa persona, ¿cierto? Tienden a ser hostiles, a fastidiarles, a molestarles, a amargarle la vida, etcétera, etcétera. A eso nos referimos. Podría parecer que algunos están buscando a Dios, pero Romanos 3:11 nos dice que ese no es el caso. La persona no regenerada jamás busca a Dios, que nunca olvidemos eso. Una persona que no ha sido regenerada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, jamás va a buscar a Dios. Jamás va a sentir el anhelo en su corazón de conocer la palabra, de estudiar la palabra, de asistir a la iglesia, de crecer en esa santidad y todo lo que implica llegar a los pies del Señor. Jamás. Quien no ha sido regenerado. Romanos capítulo 3, versículo 11, lo dice el apóstol Pablo. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Y por qué? Por causa del estado de muerte en que se encuentran las personas, como lo hemos enseñado algunas veces. Ese estado de muerte no regenerado le impide e inhabilita a la persona para que entienda la palabra de Dios, entienda los asuntos del reino de Dios, busque de Dios y empiece a vivir una vida transformada. Ese estado de muerte lo inhabilita. El pecado en el cual se deleita, en el cual vive, en el cual se goza a diario y cree que está bien y cree que eso es vivir la vida y cree que eso es suficiente, ese estado, esa condición le inhabilita para comprender los asuntos del reino de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11, te invito para que lo leas. La persona no regenerada, insiste el apóstol Pablo, jamás busca a Dios. Jesucristo lo dijo también, Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie es nadie. Jesucristo lo dijo. ¿Y por qué? Reiteramos, porque todos están en estado de muerte y necesitan ser regenerados, resucitados, recibir vida por el poder de Dios para que vengan y ahí sí buscan a Dios, porque Dios en el momento de regenerarlos, de resucitarlos, coloca en sus corazones el querer como el hacer. El querer buscar a Dios y el querer hacer la voluntad del Padre. El querer buscar a Dios para agradar a Dios y hacer la voluntad del Padre. Ese es el querer y el hacer que coloca el Señor en el corazón de las personas regeneradas. La persona no regenerada, repetimos, jamás busca a Dios. Es un fugitivo de Dios. Jesús vino a buscar y a salvar al perdido. Lo dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10. Él es el buscador, nosotros somos los que huimos. Los hombres son todos prófugos del reino de Dios y Cristo vino a rescatar a aquellos a quien el Padre escogió para atraerlos hacia sí, hacia Él mismo. Es Dios quien tomó esa iniciativa y lo hizo por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Los no regenerados están buscando felicidad, paz mental, armonía con el universo, alivio de culpas, una vida tranquila, una vida sin estrés, una vida llena de salud, en distintos medios y de distintas formas. Y un sinnúmero de otras cosas que sabemos que solo Dios puede dar. Dios puede dar esas cosas, claro. Dios da la salud. Conocer a Dios
es conocer la felicidad, porque la mayor felicidad que puede llegar a entender y a vivir una persona es saber que Dios ya no tiene su ira contra él. Eso es un motivo para estar felices. Ya estoy en paz con Dios. Esta clase de paz es la verdadera. Cristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque es que la paz del mundo, la paz que se ofrece en las personas, que se ofrecen las naciones, que se ofrecen los estados, etcétera, etcétera, esa es la paz del mundo, y esa paz no es verdadera, es pasajera, es condicional. Esa paz se puede romper, se puede acabar. Por eso cada que hay acuerdos de paz, tratados de paz, siempre se está con esa zozobra de que se pueda romper ese tratado de paz. La paz que el hombre se da estando en el mundo se puede romper, se puede acabar, tiene un final, no es verdadera. Pero la paz que Cristo vino a traernos para colocarnos en esa comunión con Dios, para colocarnos en paz con Dios, es eterna, es perfecta, nunca termina, porque viene de un Dios perfecto, de un Dios que es inmutable, inmutable, que no cambia, que si Dios decidió hacer la paz con Juanito, es Dios quien decidió perdonarle y darle de su paz a él. Nunca nadie le podrá robar esa paz que Dios le dio a Juanito, que salió de la voluntad de Dios. Nadie la rompe, nadie la corta, nadie la acaba, nadie se la quita a Juanito. Estoy dando ese ejemplo, porque es de Dios y Dios es poderoso. Y lo que Dios da, Él no lo quita, porque Dios es perfecto, es santo, Él no cambia. Nosotros hoy damos y mañana no damos. Dios no es así. Dios lo que prometió dar, su paz a sus escogidos, la da y nadie la quita, nadie la cambia. No depende de condiciones humanas, no depende de mí ni siquiera. Eso es gracia. Estar en paz con Dios no dependió de mí, ni de mi estado, ni de mi condición, ni de los méritos que yo haga aquí en adelante, no. Depende es de Dios, y eso es comprender la gracia de Dios. Muy bien. Los no regenerados no están buscando a Dios, están buscando los beneficios de Dios. Oyen de los milagros de Dios, oyen de lo que Dios ofrece y oyen de las promesas de Dios en la Escritura. Entonces los no regenerados corren a buscar esas promesas, pero sin buscar a Dios, sin entregar sus vidas verdaderamente a Dios, porque su estado de muerte no se los permite. Entonces eso realmente no es entrar en la vida cristiana, no es, porque las promesas que están en la Escritura, es verdad que Dios nos dejó promesas y Dios ha prometido, claro que sí. Dios ha prometido que no nos desamparará, que no nos dejará solo, que nos cuida. Él es nuestro proveedor, Él nos guarda del mal y peligro, Él es el que nos consuela, Él es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da la enfermedad y nos da la muerte. Dios nos da todo, Él y esas promesas, todas estas, y la vida eterna. Y Dios prometió llevarnos a su casa, y Dios prometió que no tendría ira con sus escogidos, y prometió que nos daría a su Hijo Jesucristo, y que su sangre nos perdonaría los pecados. Todas esas son promesas de Dios que están en la Escritura, pero esas promesas de Dios son para los escogidos, son para los hijos de Dios, no son para el no regenerado. La persona no regenerada, el impío, el inicuo, como nos lo enseña la Escritura, no tiene el favor de Dios. Esas personas nacen muertas, viven muertas, caminan muertas, se seguirán muertas y morirán en estado de muerte y seguirán en ese estado, y les espera es una condenación eterna en el infierno. Las promesas de Dios no son para el no regenerado. Las promesas de Dios son para sus hijos, para su pueblo. Porque Dios es fiel y Dios ama a sus hijos, cuida a sus hijos. ¿Derrama su bondad sobre todos? Claro que sí, pero eso no significa que el no regenerado está en comunión y en favor con Dios. No, eso no significa eso. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Los no regenerados, comenta el pastor Sproul en su libro, están buscando los beneficios de Dios, pero no a Dios. Buscan los milagros, mas no a quien hace los milagros. El pecado del hombre natural es precisamente eso. Quiere los beneficios de Dios, pero sin Dios. Qué gran frase
tan cierta que nos compartió el pastor Sproul. Quieren los beneficios de Dios, pero sin Dios. No quieren compromiso, igual que hoy en día la cuestión del matrimonio, la mayoría de las parejas hoy en día, un gran porcentaje viven en estado de unión libre, porque así es más chévere. Vivamos juntos, pero sin compromiso, porque el día que dejemos de amarnos, que nos cansemos, que haya algún problema, usted por su lado, yo por el mío, y se acaba el problema y no hay ningún problema. No quieren compromisos. Por eso viven hoy en día así felices en unión libre. Estoy dando ese ejemplo. Así son muchas personas. No hacen sino rezarle a Dios, asisten a estos lugares para buscar los milagros de Dios, los beneficios de Dios, pero no quieren conocer, entender, rendir sus vidas, agradar a Dios. No lo quieren. Esto es el resultado de la nueva vida que Dios da en la regeneración. Cuando el Espíritu Santo hace esa obra misteriosa en el corazón del hombre. Vamos a orar para terminar este tiempo y mañana continuamos, si Dios quiere, con este tema tan importante que debemos tener claro. Vamos a darle gracias a Dios, oremos, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias a esta hora del día por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, entender esta doctrina tan importante, Señor, del nuevo nacimiento y la regeneración. Gracias, Señor, porque nos das claridad con tu palabra, comprender para quién son las promesas que tú diste y qué es lo que tú has hecho, qué es lo que tú estás haciendo y qué es lo que tú harás. Gracias, Señor, porque creemos en nuestro corazón, al comprender esta verdad conforme a la Escritura, que hemos hallado gracia delante de ti y que tú en tu misericordia y tu voluntad nos has regenerado, perdonando nuestros pecados, adoptándonos como hijos tuyos, trayéndonos a tu reino por medio de Jesucristo, lavando nuestros pecados con la sangre del Cordero. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar firmes en tu verdad para no apartarnos de ella, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos de la iglesia, los que han llegado y los que van a llegar a la iglesia, que tú has de añadir por tu soberanía. Oramos por todos nosotros y los que han de llegar, Señor, para que nos guardes en tu verdad, porque nosotros somos débiles y de nosotros no depende el perseverar, porque eres tú quien nos da esa perseverancia. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ese camino que nos traza tu palabra. Encomendamos este día en tus manos, lo que hemos planeado para hoy, el trabajo, los viajes, las decisiones, todas nuestras situaciones de las cuales estamos pendientes por una respuesta, por una cita, por la salud, por todo eso, cada uno de nosotros, Señor, te presentamos delante de ti nuestras necesidades. Oramos por nuestros enfermos, Señor, y que conforman nuestra iglesia. Tú conoces a cada uno de ellos, hasta el más mínimo detalle de problema de salud que tengamos en nuestros cuerpos, tú lo conoces, y presentamos delante de ti nuestra salud, para que quiera usted concedernos esa salud, Señor, conforme a su bondad y su voluntad. Oramos por los trabajos de nuestros hermanos, por la provisión para esta semana y para este día. Bendice nuestros trabajos y confiamos en tu provisión, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, y dependemos de ti. Bendecimos nuestra situación y agradecemos el regalo que nos has dado al hacernos tus hijos, Señor. Encomendamos entonces este día en tus manos y te pedimos tu bendición para terminar este tiempo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe, y que esa paz de Cristo de la cual hoy hablamos llene nuestro corazón para vivir alegres delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, amados hermanos y amigos. Dios nos bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.